Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Hay trabajos que nadie quiere hacer. Trabajos que te obligan a estar despierto cuando el resto del mundo duerme. Trabajos donde la soledad se convierte en tu única compañera y donde cada sombra puede esconder algo que preferiría no conocer. Los trabajos nocturnos cambian a las personas. Te hacen ver cosas que otros no ven. Te hacen escuchar sonidos que otros no escuchan. Y a veces, esas cosas que ves y escuchas son reales. Esta es la historia de Miguel Ángel Herrera Vázquez, de 42 años, originario de Tlaxcala, México. Una historia que él mismo me contó una madrugada, con las manos temblorosas y los ojos llenos de terror. Una historia que cambió su vida para siempre. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera Vázquez. Tengo 42 años y nací en un pueblito de Tlaxcala que casi nadie conoce. Toda mi vida he trabajado duro para sacar adelante a mi familia. Mi esposa Carmen y mis 2 hijos, Luis de 15 años y María de 12. Siempre he sido un hombre trabajador, sin vicios, que va a misa los domingos y que nunca se mete en problemas. Pero hay algo que debo contar, algo que me ha estado atormentando durante meses y que ya no puedo guardar más tiempo dentro de mí. Algo que comenzó cuando acepté el trabajo de conserje nocturno en la escuela primaria Benito Juárez, aquí en mi pueblo. Todo empezó hace 8 meses. Había perdido mi trabajo en la fábrica de textiles y los ahorros se estaban acabando. Carmen trabajaba limpiando casas, pero no era suficiente. Los niños necesitaban útiles escolares, ropa, comida. La desesperación me estaba consumiendo cuando mi compadre Raúl me habló del trabajo. La escuela necesitaba un conserje nocturno, me dijo. El pago era bueno, mejor que el de la fábrica. Solo tenía que llegar a las 10 de la noche y quedarme hasta las 6 de la mañana. Limpiar las aulas, revisar que todo estuviera en orden, cuidar que no entraran rateros. Sonaba fácil, demasiado fácil, ahora que lo pienso. La escuela tenía más de 60 años. Un edificio viejo de 2 pisos, con aulas que habían visto pasar a miles de niños. Pasillos largos con pisos de mosaico que hacían eco con cada paso. Ventanas altas que durante el día dejaban entrar la luz, pero que de noche parecían ojos negros observándote. Mi primer día fue un martes. Llegué temprano, nervioso pero emocionado por tener trabajo otra vez. La directora, la señora Esperanza, me mostró las instalaciones. Me explicó mis tareas, me dio las llaves y me deseó suerte. Cuando se fue y quedé solo, el silencio de la escuela me envolvió como una manta pesada. Comencé por el primer piso. Barrí cada aula, limpié los pizarrones, acomodé las sillas. El trabajo era tranquilo, casi relajante. Solo se escuchaba el sonido de mis pasos y el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas viejas. Pensé que sería un trabajo perfecto, pero cuando subí al segundo piso algo cambió. No puedo explicar exactamente qué era. Una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando, como si no estuviera solo en ese lugar. Me detuve en medio del pasillo y miré hacia las aulas vacías. Todo estaba en silencio, todo estaba normal, pero mi corazón latía más rápido de lo normal. Seguí limpiando, tratando de ignorar esa sensación incómoda. Pero cuando llegué al aula del fondo, la número 12, escuché algo que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso. Un sonido áspero, lento, que venía de algún lugar dentro del aula. Me quedé parado en la puerta con la escoba en la mano, escuchando. El sonido se detuvo. Encendí la luz y entré despacio. El aula estaba vacía. Los pupitres estaban en su lugar, el pizarrón limpio, todo normal. Pero en el aire flotaba un olor extraño. No era el olor típico de aula cerrada. Era algo más denso, más desagradable. Como a tierra húmeda mezclada con algo que no quería identificar. Limpié el aula rápidamente y salí de ahí. El resto de la noche pasó sin incidentes, pero ese olor y ese sonido se quedaron grabados en mi mente.
Cuando llegué a casa al amanecer, Carmen notó que estaba inquieto. «¿Cómo te fue en tu primer día?», me preguntó mientras preparaba el desayuno. «Bien», le mentí. «Es trabajo fácil». Pero no fue fácil. Y cada noche que pasó después de esa primera vez, las cosas empeoraron. La segunda noche el sonido se repitió. Esta vez no solo en el aula 12, sino también en el aula 8 del primer piso. Era el mismo ruido de algo siendo arrastrado, pero ahora parecía más largo, más pesado. Y cuando encendía las luces, siempre encontraba las aulas vacías con ese mismo olor extraño flotando en el aire. La tercera noche fue diferente. No solo fueron los sonidos. Esta vez, cuando estaba limpiando el baño de niños del primer piso, escuché voces. Voces de niños susurrando. Al principio pensé que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero las voces se hicieron más claras. Eran risitas. Risitas infantiles que venían de algún lugar dentro de la escuela. Dejé el trapeador y salí del baño. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Encendí todas las luces y revisé aula por aula. Nada. Pero las risitas continuaron durante toda la noche, apareciendo y desapareciendo como si los niños estuvieran jugando a las escondidas conmigo. La cuarta noche las cosas se volvieron físicas. Estaba limpiando el aula 6 cuando sentí que alguien me tocó el hombro. Un toque suave, como el de un niño pequeño tratando de llamar mi atención. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. El aula estaba vacía, pero pude sentir una presencia ahí, observándome, esperando algo de mí. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté todo a Carmen. Ella me miró con preocupación y me dijo que tal vez era el estrés, que había estado muy tenso desde que perdí el trabajo en la fábrica. Me sugirió que hablara con el padre Martín, nuestro párroco, para que me tranquilizara. Pero yo sabía que no era estrés. Sabía que algo estaba pasando en esa escuela. Algo que no debería estar pasando. La quinta noche fue cuando todo cambió para siempre. Era un viernes y había llovido todo el día. La escuela estaba más fría que de costumbre, y los pasillos se sentían más largos, más oscuros. Llegué a las 10 como siempre, pero desde el momento en que puse un pie en el edificio, supe que esa noche sería diferente. El aire estaba espeso, pesado, como antes de una tormenta. Pero no era solo eso. Era como si el mismo edificio estuviera respirando, como si las paredes se movieran apenas, tan despacio que solo lo notabas si ponías mucha atención. Comencé mi rutina por el primer piso, pero esta vez los sonidos empezaron desde el primer momento. No eran solo los arrastres de siempre. Ahora escuchaba pasos, pasos pequeños, como de niños, que corrían por los pasillos de arriba. Pasos que se detenían cuando yo me detenía y que seguían cuando yo seguía caminando. Traté de ignorarlos. Me concentré en mi trabajo, limpiando cada aula con más cuidado que nunca, como si la perfección de mi limpieza pudiera protegerme de lo que fuera que estaba pasando ahí. Pero los pasos se hicieron más fuertes, más insistentes. Cuando terminé el primer piso y subí las escaleras hacia el segundo, el silencio me golpeó como una pared. Los pasos se habían detenido completamente. Pero ahora había algo peor que el ruido. El silencio total. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Me dirigí hacia el aula 12, la del fondo. Sabía que tenía que ir ahí. Era como si algo me estuviera llamando, atrayéndome hacia ese lugar. Pero cuando llegué a la puerta, vi algo que me hizo temblar de pies a cabeza. La puerta estaba abierta. No la había abierto yo. Y por la rendija se filtraba una luz tenue, amarillenta, que no venía de ningún foco que yo hubiera encendido. Era una luz que se movía, que parpadeaba, como la llama de una vela. Me acerqué despacio a la puerta y miré hacia adentro. Lo que vi ahí dentro cambió mi vida para siempre. El aula no estaba vacía. Había figuras ahí. Figuras pequeñas, del tamaño de niños, sentadas en los pupitres. Pero no eran niños, no exactamente. Eran como sombras con forma de niños, pero podía ver a través de ellas. Sus caras eran borrosas, como si estuvieran hechas de humo, pero podía sentir que me estaban mirando. Me quedé ahí parado, sin poder mover ni un músculo.
Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo, pero no la había. Esto era real. Estas figuras eran reales. Una de ellas, la que estaba sentada en el primer pupitre, levantó lo que parecía ser su mano y me hizo una seña para que entrara. Su boca se movió como si estuviera hablando, pero no salía ningún sonido. Solo ese silencio horrible que me llenaba los oídos como algodón. Retrocedí un paso, pero cuando traté de voltearme para irme corriendo me topé con algo. Alguien estaba parado detrás de mí. Sentí una mano pequeña y fría que se posó en mi brazo. Una mano que atravesó mi camisa como si fuera agua, pero que al mismo tiempo ejercía una presión real, física. Me volteé y vi a otra de esas figuras. Esta estaba más cerca, más definida. Podía ver que había sido una niña. Llevaba un uniforme escolar viejo, de esos que se usaban hace muchos años. Su pelo estaba recogido en 2 coletas, pero su cara era lo más terrible de todo. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos había solo huecos negros, huecos profundos que parecían tragarse la poca luz que había en el pasillo. Y de esos huecos salía algo. No era llanto, no era sangre. Era como un humo negro que se escurría por sus mejillas y caía al suelo. Traté de gritar, pero no me salió la voz. Traté de correr, pero mis piernas no me respondían. La figura de la niña abrió su boca, y de ahí salió un sonido que nunca podré olvidar. Era como el llanto de todos los niños del mundo mezclado con el sonido del viento en una cueva profunda. Entonces de repente todo se detuvo. Las figuras desaparecieron. La luz extraña se apagó. El silencio volvió, pero ahora era un silencio normal. El silencio de una escuela vacía en la noche. Me quedé ahí parado, temblando, sudando, sin poder creer lo que había pasado. Miré mi reloj. Eran las 2 de la mañana. Habían pasado 4 horas, pero para mí había sido solo un momento. Bajé corriendo las escaleras, tomé mis cosas y salí de la escuela sin terminar mi trabajo. Por primera vez en mi vida, abandoné un trabajo a medias, pero no podía quedarme ni un minuto más en ese lugar. Cuando llegué a casa, Carmen estaba despierta. Me había estado esperando porque nunca llegaba tan temprano. Cuando me vio entrar con la cara llena de terror, supo inmediatamente que algo malo había pasado. «Miguel, ¿qué tienes? ¿Qué pasó?», me preguntó mientras me abrazaba. Le conté todo. Cada detalle, cada sonido, cada imagen. Carmen me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, se quedó callada por un largo rato. «Debes renunciar a ese trabajo», me dijo finalmente. «No importa el dinero. Tu salud mental vale más que cualquier salario». Pero no podía renunciar. Necesitaba el trabajo. La familia dependía de mí. Así que decidí que regresaría, pero que esta vez estaría preparado. Hablaría con el padre Martín, llevaría agua bendita, rezaría durante toda la noche. Haría lo que fuera necesario para protegerme. Al día siguiente busqué al padre Martín después de la misa. Le conté lo que había pasado y le pedí su ayuda. Él me escuchó con atención y después me dio una medalla de San Miguel Arcángel. «Esta medalla te va a proteger», me dijo. «Pero también tienes que ser fuerte en tu fe. Lo que está pasando en esa escuela no es normal. Hay algo ahí que no debería estar. Algo que se ha quedado atrapado y que no encuentra la paz». «¿Pero por qué a mí, padre? ¿Por qué me están molestando a mí?». «A veces, hijo, hay lugares donde han pasado cosas terribles. Y esas cosas dejan una marca que no se borra fácilmente. Los niños son especialmente sensibles a estas energías. Si algo malo les pasó en esa escuela, es posible que no hayan podido irse». «¿Algo malo? ¿Qué tipo de cosas?». El padre Martín se quedó callado por un momento, como si estuviera pensando si debía decirme algo o no. «Hace muchos años, cuando yo era joven, escuché historias sobre esa escuela. Historias que la gente prefiere olvidar, pero tal vez es hora de que alguien las recuerde». El padre Martín me contó entonces algo que me heló la sangre y que explicaba todo lo que había estado viviendo en esa escuela maldita. «Hace unos 30 años», me dijo con voz grave, «hubo un maestro en esa escuela. Se llamaba Esteban Morales. Al principio parecía un buen hombre, dedicado a su trabajo, querido por los niños. Pero con el tiempo,
La gente empezó a notar cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas, padre? Los niños empezaron a comportarse de manera diferente. Algunos dejaron de hablar por completo. Otros lloraban cada vez que tenían que ir a la escuela. Las familias pensaban que era timidez, que era normal, pero había algo más. El padre se quedó callado por un momento, como si le costara trabajo continuar. Ese maestro tenía preferencia por ciertos niños. Los mantenía después de clases, les daba atención especial. Decía que era para ayudarlos con sus tareas, pero había padres que empezaron a sospechar. Una madre, doña Refugio, empezó a hacer preguntas cuando su hijo, un niño de 8 años llamado Pedrito, empezó a mojar la cama y a tener pesadillas terribles. Mi corazón se aceleró. Empezaba a entender hacia dónde iba esta historia. La cosa es que doña Refugio nunca pudo probar nada. El maestro Esteban era muy cuidadoso, muy listo. Pero una noche, ella decidió ir a la escuela sin avisar, para ver qué pasaba realmente en esas clases extras. ¿Y qué encontró? Encontró al maestro con 3 niños en el aula 12. Los mismos niños que siempre se quedaban después de clases. Pero no estaban estudiando. El padre se detuvo otra vez. No puedo repetir exactamente lo que vio esa mujer, hijo. Solo te puedo decir que era algo que no debería pasarle a ningún niño. Sentí que el estómago se me revolvía. Ahora entendía por qué esa aula me daba tanto miedo. ¿Por qué siempre había algo terrible en el aire ahí? ¿Qué pasó después? Doña Refugio gritó, hizo escándalo. El maestro soltó a los niños y trató de explicar, pero no había explicación posible. Ella salió corriendo a buscar a la policía, pero cuando regresaron, el maestro ya no estaba. ¿Se escapó? No exactamente. Lo encontraron al día siguiente colgado de una viga en el aula 12. Se había quitado la vida antes de que lo pudieran arrestar. Pero el daño ya estaba hecho. Los niños quedaron muy mal, muy traumados. 2 de ellos nunca volvieron a hablar correctamente. El tercero, el pequeño Pedrito, se enfermó tanto que sus padres tuvieron que llevarlo a la capital para que lo viera un doctor especialista. ¿Y qué pasó con los niños después? Esa es la parte más triste de la historia. Pedrito nunca se recuperó completamente. Murió 2 años después. Dicen que de tristeza, de no poder superar lo que había vivido. Los otros 2 niños se fueron del pueblo con sus familias. Nunca más se supo de ellos. Ahora todo tenía sentido. Los niños espectrales que veía en la escuela, las risitas en los pasillos, los sonidos extraños. Eran las almas de esos niños que nunca pudieron encontrar paz, que se habían quedado atrapados en ese lugar donde habían sufrido tanto. Esa noche regresé a la escuela con la medalla del padre Martín colgando de mi cuello. Pero ya no tenía miedo. Tenía tristeza. Una tristeza profunda por esos niños que habían sufrido tanto y que ahora no podían descansar. Cuando llegué al 2.º piso, las figuras ya me estaban esperando. Esta vez no corrí. Me acerqué despacio al aula 12 y los vi ahí, sentados en sus pupitres como siempre. Pero ahora podía verlos más claramente. Eran 3 niños pequeños, de unos 8 o 9 años. Llevaban uniformes escolares viejos y sus caras estaban llenas de tristeza. No tengan miedo, les dije en voz baja. Ya sé lo que les pasó, ya sé por qué están aquí. La niña sin ojos, la que me había tocado la noche anterior, se levantó de su pupitre y se acercó a mí. Esta vez no tenía esa expresión terrible. Parecía solo una niña triste, perdida, que necesitaba ayuda. Extendió su manita hacia mí, y cuando la toqué, sentí todo su dolor. Todo el miedo que había vivido, toda la confusión, toda la tristeza. Era demasiado para un niño. Era demasiado para cualquier persona. Los otros 2 niños también se acercaron. Uno era pequeñito, con el pelo rizado. Debía ser Pedrito. El otro era más alto, con lentes rotos. Los 3 me rodearon, no con intención de hacerme daño, sino buscando consuelo. En ese momento entendí por qué me habían elegido a mí. No era casualidad que fuera yo quien hubiera tomado ese trabajo. Era el único que podía verlos, el único que podía escuchar su historia. Necesitaban que alguien supiera la verdad, que alguien los ayudara. Durante el resto de esa noche, me quedé con ellos en el aula. No limpié nada,
No hice mi trabajo. Solo estuve ahí, sentado en una silla, mientras ellos me contaban su historia sin palabras. Me la contaron con imágenes que aparecían en mi mente, con sentimientos que se metían en mi corazón. Me mostraron el miedo que sentían cada vez que el maestro los llamaba para quedarse después de clases. Me mostraron cómo trataban de decirles a sus papás lo que pasaba, pero no encontraban las palabras. Me mostraron el alivio que sintieron cuando Doña Refugio los encontró, pero también la vergüenza, la culpa que no merecían sentir, y me mostraron algo más. Me mostraron que el maestro Esteban no se había ido realmente. Su espíritu también estaba atrapado en esa escuela, pero en un lugar más oscuro, más profundo. Estaba en el sótano, en esa parte del edificio que siempre estaba cerrada con candado. Los niños me explicaron que él seguía ahí, alimentándose de su miedo, manteniéndolos atrapados, que cada noche, cuando el sol se ponía, él salía de su escondite y los buscaba. Los perseguía por los pasillos, tratando de atraparlos otra vez. Por eso corrían, por eso se escondían, por eso sus risitas sonaban tan desesperadas. No estaban jugando, estaban huyendo. Cuando salió el sol y terminó mi turno, salí de la escuela con una decisión tomada. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que no podía seguir dejando que esos niños sufrieran toda la eternidad. Tenía que ayudarlos a encontrar la paz. Pero también sabía que eso significaría enfrentarme a algo mucho peor que las figuras de los niños. Tendría que bajar al sótano. Tendría que enfrentarme al espíritu de Esteban Morales. Esa tarde fui a ver al padre Martín otra vez. Le conté todo lo que había descubierto y le pedí que me ayudara. «Lo que me estás pidiendo es muy peligroso, Miguel», me dijo. «Enfrentarse a un espíritu malévolo no es cosa fácil. Y si ese hombre hizo lo que creo que hizo, su alma está llena de maldad. Puede hacerte mucho daño, pero tengo que intentarlo, padre. Esos niños no merecen seguir sufriendo. Han sufrido ya demasiado». El padre Martín me miró con respeto y también con preocupación. «Está bien, hijo. Te voy a ayudar. Pero tienes que prometerme que vas a tener mucho cuidado. Vamos a necesitar agua bendita. Vamos a necesitar oraciones muy fuertes. Y vas a necesitar más fe de la que has tenido en toda tu vida». La noche del enfrentamiento llegó más pronto de lo que esperaba. Era un sábado, y había decidido que sería mi última noche en esa escuela. El padre Martín me había dado todo lo que necesitaba. Agua bendita, una cruz de plata, oraciones escritas en papel, y sobre todo, su bendición. Carmen no sabía nada de mis planes. Le había dicho que trabajaría normal, como siempre. No quería preocuparla más de lo que ya estaba. Mis hijos tampoco sabían nada. Los besé esa noche como si fuera la última vez, porque en el fondo de mi corazón sabía que podría hacerlo. Llegué a la escuela a las 10 como siempre, pero esta vez no llevé mi carrito de limpieza. Solo llevé una linterna, las cosas que me había dado el padre y toda la valentía que pude reunir. Los niños me estaban esperando en la entrada. Los vi ahí parados, mirándome con sus ojos tristes. Sabían lo que iba a hacer. La niñita sin ojos se acercó a mí y puso su mano helada sobre mi brazo. Por primera vez pude escuchar su voz. Era un susurro tan suave como el viento, pero tan claro como si estuviera gritando. «No bajes, Miguel. Él es muy fuerte, él va a hacerte daño». «Tengo que hacerlo», le contesté. «Es la única manera de que ustedes puedan descansar». Pedrito, el niñito de pelo rizado, también se acercó. Su voz era igual de suave, igual de triste. «Él nos va a hacer daño a nosotros si tú bajas. Siempre nos hace daño cuando alguien trata de ayudarnos». Pero yo no podía rendirme. No después de todo lo que había visto, de todo lo que había sentido. Esos niños merecían la paz. Merecían poder irse a un lugar donde nadie más los lastimara. Caminé hacia la parte trasera de la escuela, donde estaba la puerta que llevaba al sótano. Siempre había estado cerrada con un candado viejo y oxidado. Pero esa noche, cuando llegué ahí, la puerta estaba abierta. Como si él supiera que iba a venir. Como si me estuviera esperando. Las escaleras bajaban hacia una oscuridad tan profunda que mi linterna apenas podía atravesarla. El aire olía terrible. Era ese mismo olor que había sentido en las aulas, pero multiplicado por 1000.
Olor a tierra húmeda, a cosas podridas, a maldad pura. Comencé a bajar despacio, rezando en voz baja las oraciones que me había enseñado el padre Martín. Con cada escalón que bajaba, el frío se hacía más intenso. No era el frío normal de una noche de invierno. Era un frío que te llegaba hasta los huesos, que te helaba el alma. Cuando llegué al fondo vi que el sótano era más grande de lo que esperaba. Había cuartos pequeños a los lados como celdas, y en el centro había una figura sentada en una silla vieja. Una figura que había estado esperándome. Era él, Esteban Morales. Pero no era como lo había imaginado. No era un fantasma transparente como los niños. Era algo más sólido, más real. Su cara estaba podrida, como si hubiera estado enterrado por años. Sus ojos eran completamente negros, sin ninguna luz en ellos. Y cuando me vio, sonrió con una sonrisa que me hizo vomitar del miedo. «Así que tú eres el que ha estado molestando a mis niños», me dijo con una voz que sonaba como grava siendo aplastada. «No son tus niños», le grité, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Nunca fueron tuyos. Los lastimaste y ahora tienes que pagar por eso». Se levantó de su silla y empezó a caminar hacia mí. Con cada paso que daba se hacía más grande, más terrible. Su ropa estaba descompuesta, colgando de su cuerpo como trapos mojados. Pero lo peor eran sus manos. Eran enormes, con uñas largas y sucias, manchadas con algo oscuro que no quería saber qué era. «Yo los protejo», me dijo. «Los mantengo conmigo porque los amo. Sin mí estarían solos, perdidos. Yo les doy un propósito». Saqué la cruz de plata y la puse entre él y yo. Por un momento se detuvo, pero después se echó a reír. Una risa horrible que hizo eco en todo el sótano. «¿Crees que eso me va a detener? ¿Crees que tu Diosito me tiene miedo? Él me abandonó hace mucho tiempo. Aquí abajo, yo soy el Dios». Comencé a rociar agua bendita hacia él mientras recitaba las oraciones. El agua lo golpeó y empezó a humear, como si fuera ácido. Él gritó de dolor y rabia, pero no se alejó. Al contrario, se acercó más. Me agarró del cuello con esas manos terribles y me levantó del suelo. Su fuerza era sobrenatural. Sentí que me iba a partir el cuello. Sus ojos negros me miraron directamente, y vi en ellos toda la maldad que había hecho durante años. Vi a los niños que había lastimado, no solo a los 3 de arriba, sino a muchos otros. Decenas de niños a lo largo de los años. «Ahora tú vas a ser como ellos», me susurró al oído. «Vas a quedarte conmigo para siempre, y tu familia nunca va a saber qué te pasó». En ese momento pensé en Carmen, en Luis, en María. Pensé en que nunca los volvería a ver. Pensé en que había sido un tonto al creer que podía enfrentarme a algo así. Pero también pensé en los niños de arriba, esperándome, confiando en mí. Con las últimas fuerzas que me quedaban, logré sacar la botella de agua bendita que tenía en mi bolsillo y se la eché toda encima. Él me soltó y retrocedió, gritando como un animal herido. Su cuerpo empezó a disolverse, como humo negro que se desvanecía. Pensé que había ganado. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Él no desapareció, solo se hizo más fuerte. El agua bendita no lo había destruido, solo lo había enfurecido más. Y ahora estaba realmente enojado. Lo que pasó después es lo peor que me ha pasado en la vida. Él se metió dentro de mí. Sentí como su espíritu malévolo se introducía en mi cuerpo, en mi mente. Traté de resistir, traté de echarlo fuera, pero era demasiado fuerte. Por unos minutos perdí el control de mi propio cuerpo. Él me hizo hacer cosas terribles. Me hizo subir las escaleras. Me hizo perseguir a los niños por los pasillos. Los pobrecitos corrían y se escondían, pero él sabía dónde estaban. Los conocía demasiado bien. Cuando finalmente logré recuperar el control, estaba en el aula 12, tirado en el suelo, temblando y llorando. Los niños estaban en una esquina, abrazados unos con otros, mirándome con terror. Habían visto lo que él me había hecho hacer. Habían visto que yo, la persona en la que habían confiado para salvarlos, me había convertido en otro monstruo. Me fui de ahí esa misma noche. Renuncié al trabajo sin dar explicaciones.
Le dije a Carmen que había conseguido algo mejor, pero la verdad es que nunca volví a trabajar en las noches. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de esos niños mirándome con terror. Han pasado 2 meses desde esa noche terrible. 2 meses en los que no he podido dormir bien ni un solo día. Porque él sigue conmigo. Esteban Morales no se fue completamente esa noche. Dejó una parte de él dentro de mí. Una parte que me susurra cosas horribles cuando estoy solo. Que me hace tener pensamientos que no son míos. Carmen nota que estoy diferente. Los niños también lo notan. A veces me miran con miedo, como si supieran que hay algo malo en mí. Y tienen razón. Hay algo malo en mí ahora. He tratado de volver a la iglesia, de confesarme con el padre Martín, de buscar ayuda. Pero nada funciona. Él está demasiado profundo dentro de mí. Y cada día que pasa, se hace más fuerte. Los niños de la escuela siguen atrapados ahí. Los he visto algunas noches parados afuera de mi casa, mirándome a través de la ventana. Ya no buscan mi ayuda. Ahora me tienen miedo. Y tienen razón en tenerme miedo, porque sé que algún día, muy pronto, él va a tomar el control completamente. Y cuando eso pase, ya no voy a ser Miguel Ángel Herrera Vázquez, el hombre trabajador que quiere a su familia. Voy a hacer algo peor. Algo que va a lastimar a la gente que más amo en este mundo. Por eso estoy contando esta historia. Para que quede un registro de quién era yo antes de que él me tome completamente. Para que mi familia sepa que lo que voy a hacer no es culpa mía. Para que sepan que traté de resistir, que traté de ser fuerte, pero que no pude. Y para advertir a cualquiera que esté pensando en tomar un trabajo nocturno en esa escuela, no lo hagan. Manténganse alejados de la escuela primaria Benito Juárez, porque los monstruos que viven ahí no están muertos, están muy vivos, y están esperando a que llegue alguien más para poder seguir haciendo daño. La oscuridad nunca se va realmente, solo encuentra nuevos lugares donde esconderse, y a veces, ese lugar es dentro de ti. Durante 3 años trabajé como vigilante nocturno en un estacionamiento del centro de la ciudad. 3 años que me cambiaron para siempre. Antes de ese trabajo, yo era como cualquiera de ustedes. No creía en nada de lo que no pudiera ver o tocar. Me burlaba de la gente que decía haber visto cosas raras. Pero después de lo que viví en ese lugar, ya no puedo dormir sin dejar todas las luces prendidas. Ya no puedo estar solo en la oscuridad. Esta es mi historia, y les juro por lo más sagrado que cada palabra que van a escuchar es verdad. Mi nombre es Marcos Antonio Vargas Hernández y tengo 42 años. Nací y crecí en la colonia Independencia de Monterrey. Toda mi vida he sido una persona trabajadora, de esas que no le sacan a la chamba dura. Cuando perdí mi empleo en la fábrica de autopartes en 2020, tuve que aceptar lo que fuera para mantener a mi familia. Así fue como terminé trabajando de vigilante nocturno en el estacionamiento de la calle Morelos, justo en pleno centro de la ciudad. El estacionamiento era un edificio viejo de 5 pisos. Había sido construido en los años 70 y se notaba. Las paredes estaban manchadas de humedad, muchas lámparas no servían y los elevadores hacían unos ruidos horribles cada vez que subían o bajaban. Pero el trabajo era sencillo. Solo tenía que cuidar que no se metieran rateros y hacer mis rondas cada 2 horas por todos los pisos. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. 8 horas que al principio me parecieron pan comido. Don Fermín, el señor que me entrenó durante mi primera semana, era un hombre mayor, como de 60 años, flaco y con el pelo todo blanco. Nunca sonreía. Desde el primer día noté algo raro en él. Siempre estaba nervioso, mirando hacia todos lados, y fumaba sin parar. Una noche, mientras me enseñaba a usar las cámaras de seguridad, me dijo algo que nunca olvidaré. «Mira, mijo», me dijo con voz temblorosa, «este lugar no está bien. Yo llevo aquí 15 años y he visto cosas que no tienen explicación. Si escuchas pasos cuando no hay nadie, no vayas a buscar. Si ves sombras moviéndose, voltea para otro lado. Y lo más importante, nunca, pero nunca subas al 5.º piso después de las 3 de la mañana». Yo me reí.
Pensé que el viejo estaba loco o que me quería asustar porque era nuevo. Pero él me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba de alguien tan delgado y me miró fijo a los ojos. No es broma, Marcos. Este edificio está maldito. Algo vive aquí, algo que no debería estar en este mundo. Yo me quedo porque necesito el dinero, pero si tú puedes buscar otra cosa, hazlo. Vete de aquí mientras puedas. Me soltó el brazo y se fue a fumar afuera. Yo me quedé ahí parado sin saber qué pensar. Decidí que el pobre hombre ya estaba grande y que tantos años trabajando de noche lo habían afectado. No le hice caso a su advertencia. Ojalá lo hubiera hecho. Don Fermín renunció 2 días después de terminar mi entrenamiento. No avisó con tiempo ni nada. Simplemente llegó una noche, dejó su uniforme y sus llaves en el escritorio y se fue sin decir adiós. El dueño del estacionamiento, el señor Garza, estaba furioso pero no pudo hacer nada. Así que yo me quedé solo en el turno de la noche, completamente solo en ese edificio de 5 pisos. Las primeras 2 semanas todo estuvo tranquilo. Llegaba a las 10, checaba que no hubiera nadie escondido entre los carros. Me instalaba en la caseta de vigilancia y veía videos en mi teléfono para pasar el tiempo. Hacía mis rondas a las 12, a las 2 y a las 4 de la mañana. Todo normal, todo como debería ser. Pero entonces empezaron a pasar cosas raras. La primera vez fue un martes, como a eso de las 11:30 de la noche. Estaba en la caseta viendo las cámaras de seguridad cuando escuché un ruido muy fuerte que venía del segundo piso, como si algo pesado se hubiera caído. Me levanté rápido y revisé las cámaras de ese piso. No se veía nada fuera de lugar. Todos los carros estaban donde debían estar. Pero el ruido había sido tan claro, tan fuerte, no pudo haber sido mi imaginación. Agarré mi lámpara y subí las escaleras hasta el segundo piso. El elevador nunca me gustó. Hacía mucho ruido y era muy lento. Además, algo en mí me decía que era mejor usar las escaleras. Cuando llegué al segundo piso, todo estaba en silencio. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban un poco, como siempre lo hacían, dándole al lugar un ambiente incómodo. Caminé entre los carros revisando cada rincón. No había nada, ni una señal de qué pudo haber causado ese ruido. Ya me iba a regresar a la caseta cuando vi algo que me heló la sangre. En el suelo, justo en medio del pasillo, había una mancha húmeda. Era grande, como de 1 metro de ancho, y tenía una forma irregular. Me agaché para verla mejor y pasé mi mano cerca. Estaba fría, muy fría, y tenía un olor raro, como a metal oxidado. Me paré rápido y me alejé de ahí. El corazón me latía rapidísimo. Saqué mi teléfono y le tomé una foto a la mancha. Cuando vi la imagen en la pantalla, sentí que las piernas se me aflojaban. En la foto se veía algo que no había visto con mis propios ojos. La mancha no era solo una mancha. Tenía una forma, la forma de una mano enorme con dedos largos y delgados que parecían extenderse hacia donde yo estaba parado. Salí corriendo de ahí. Bajé las escaleras de 2 en 2 y no paré hasta llegar a la caseta. Me temblaban las manos. Volví a ver la foto en mi teléfono una y otra vez. No podía ser real. Tenía que haber una explicación. Tal vez era agua que se había filtrado del piso de arriba. Tal vez la luz y las sombras habían hecho que se viera como una mano. Traté de convencerme de eso, pero en el fondo sabía que no era normal. Sabía que algo estaba mal. Esa noche no volví a hacer rondas. Me quedé en la caseta viendo las cámaras hasta que salió el sol. Cuando llegó mi reemplazo del turno de día, un muchacho joven llamado Beto, le pregunté si alguna vez había escuchado cosas raras en el estacionamiento. Él se rió y me dijo que no, que en el día todo estaba bien tranquilo. Le enseñé la foto de la mancha. Su sonrisa desapareció. No mames, Marcos, me dijo con la voz seria. Eso es bien raro, yo que tú me buscaría otra chamba, pero yo no podía renunciar. Necesitaba el dinero. Mi esposa no trabajaba porque tenía que cuidar a nuestro hijo más chico que estaba enfermo. Las cuentas no esperaban, así que decidí quedarme. Decidí que solo había sido una noche rara y que no volvería a pasar. Me equivoqué. Los siguientes días traté de actuar como si nada hubiera pasado. Llegaba a mi turno, hacía mis rondas,
y me decía a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Pero cada noche que pasaba, el edificio se sentía diferente, más pesado, como si el aire mismo fuera más denso después de la medianoche. Una semana después del incidente de La Mancha, volví a escuchar ruidos extraños. Esta vez venían del tercer piso. Eran como pasos lentos y pesados que resonaban en el concreto. Miré las cámaras y no había nadie ahí. El tercer piso estaba vacío. Solo había 5 carros estacionados y ninguno se movía. Pero los pasos seguían, uno tras otro. Caminando de un lado al otro del piso, agarré mi lámpara y mi celular y subí. Sé que suena tonto. Sé que debía haberme quedado en la caseta. Pero algo en mí necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba una explicación lógica porque la alternativa era aceptar que don Fermín tenía razón. Y yo no estaba listo para eso. Cuando llegué al tercer piso, los pasos se detuvieron. El silencio era total. Ni siquiera se escuchaban los carros de la calle afuera. Era como si el edificio se hubiera tragado todos los sonidos. Caminé despacio entre los carros alumbrando con mi lámpara cada rincón. Las sombras se movían con la luz creando formas extrañas en las paredes. Mi respiración sonaba muy fuerte en ese silencio. Entonces lo vi. Al fondo del piso, cerca de la rampa que llevaba al cuarto nivel, había una figura parada. Era alta, muy alta, tanto que su cabeza casi tocaba el techo. Estaba de espaldas a mí y no se movía. Vestía algo oscuro, como una gabardina o un abrigo largo que le llegaba hasta el suelo. No podía ver sus pies. «Señor», grité con voz temblorosa, «el estacionamiento está cerrado, tiene que irse». La figura no respondió, no se movió, solo se quedó ahí parada como una estatua. Di un paso hacia adelante, y la luz de mi lámpara la alcanzó mejor. Fue entonces cuando me di cuenta de algo horrible. La figura no proyectaba sombra. La luz de mi lámpara la atravesaba como si no existiera, pero yo la podía ver claramente parada ahí. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. De repente la figura comenzó a voltearse, muy despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No quería ver su cara. Cada parte de mi ser me gritaba que corriera, que me alejara de ahí. Pero mis piernas no respondían. Estaba congelado en el lugar viendo cómo esa cosa se daba la vuelta poco a poco. Cuando estuvo de frente a mí, solté un grito. No tenía cara. Donde debería haber estado su rostro solo había oscuridad. Una oscuridad profunda que parecía moverse como humo. Y de esa oscuridad salían cientos de susurros, voces que hablaban al mismo tiempo en un idioma que no podía entender. Voces de hombres, mujeres, niños. Todas mezcladas en un coro horrible que me llenaba la cabeza. Mis piernas por fin reaccionaron. Corrí hacia las escaleras más rápido de lo que había corrido en mi vida. Detrás de mí escuchaba esos susurros que se hacían más y más fuertes. Bajé las escaleras casi cayéndome varias veces. No me atreví a voltear para ver si me seguía. Cuando llegué a la caseta me encerré y me quedé ahí temblando hasta el amanecer. Esa mañana renuncié. Llamé al señor Garza y le dije que no podía seguir trabajando ahí. Él se molestó mucho y me dijo que si renunciaba así sin avisar no me pagaría la última semana. Yo le dije que no me importaba, que podía quedarse con ese dinero. Solo quería salir de ese lugar y no volver nunca, pero el señor Garza era un hombre muy convincente. Me llamó esa misma tarde a mi casa. Me dijo que entendía que el trabajo nocturno era difícil y que a veces la soledad jugaba malas pasadas en la mente. Me ofreció el doble de sueldo si me quedaba. El doble. Eso era mucho dinero. Dinero que mi familia necesitaba desesperadamente. Mi esposa, Lucía, me escuchó hablando por teléfono con él. Cuando colgué me miró con esos ojos tristes que ponía cuando las cuentas no alcanzaban. No me dijo nada. No tuvo que hacerlo. Yo sabía lo que teníamos que hacer. Acepté quedarme. Esa decisión fue el peor error de mi vida. El señor Garza cumplió su palabra. Mi siguiente pago fue el doble. Pero el dinero no valió lo que vino después. Nada en el mundo valdría lo que tuve que vivir en ese maldito edificio. Traté de convencerme de que lo que había visto era solo mi imaginación.
el cansancio, el estrés, cualquier cosa menos aceptar la verdad. Durante los siguientes días todo estuvo tranquilo, sin ruidos raros, sin manchas en el suelo, sin figuras sin rostro. Empecé a pensar que tal vez había sido un episodio aislado, que no volvería a pasar. Pero las cosas en ese lugar nunca mejoraban, solo empeoraban. 2 semanas después, en una noche de jueves, pasó algo que me hizo darme cuenta de que lo que fuera que habitaba ese edificio no era solo una aparición. Era algo inteligente, algo que sabía que yo estaba ahí, y le gustaba jugar conmigo. Eran como las 2 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda del 2º piso cuando todas las luces se apagaron de golpe. Todo el edificio quedó en completa oscuridad. Prendí mi lámpara de mano, pero la luz era débil. Apenas iluminaba unos metros adelante. El generador de emergencia debería haberse encendido automáticamente, pero no lo hizo. Empecé a caminar hacia las escaleras. El sonido de mis pasos resonaba en el silencio. Entonces escuché algo que me detuvo en seco. Era una canción de cuna. Se escuchaba lejana, como si viniera de muy lejos, pero pude reconocer la melodía. Era la misma canción que mi mamá me cantaba cuando era niño. La voz que cantaba era de mujer, suave y dulce, pero había algo mal en ella. Sonaba hueca, sin emoción, como si fuera una grabación vieja reproduciéndose en un tocadiscos dañado. La canción venía de arriba, del 4º piso. Sabía que no debía subir. Cada instinto en mi cuerpo me decía que me fuera de ahí. Pero la voz seguía cantando, y por alguna razón que no puedo explicar, mis pies empezaron a subir las escaleras por su cuenta. Como si algo me estuviera jalando hacia arriba. Subí al 3er piso. La canción se escuchaba más fuerte. Seguí subiendo. 4º piso. La voz ahora estaba muy cerca. Venía del fondo del pasillo. Mis manos temblaban tanto que la luz de mi lámpara se movía de un lado a otro creando sombras locas en las paredes. Al final del pasillo, junto a la rampa que llevaba al 5º piso, había una mujer sentada en el suelo. Tenía el pelo largo y negro que le cubría la cara. Llevaba puesto un vestido blanco sucio y roto. Sus pies estaban descalzos y llenos de tierra. Ella era la que cantaba. Me quedé paralizado. La mujer dejó de cantar y lentamente levantó la cabeza. El pelo se movió dejando ver su rostro. Lo que vi me quitó el aliento. Su cara estaba pálida, tan pálida que brillaba en la oscuridad. Pero lo peor eran sus ojos. Eran completamente negros, sin blanco, sin pupilas. Solo 2 pozos negros que me miraban fijamente. Ella sonrió. Una sonrisa enorme que mostraba dientes manchados y rotos. Y entonces habló. Su voz ya no era dulce, era áspera y grave. Marcos, dijo mi nombre. Ella sabía mi nombre. ¿Por qué no subes conmigo al 5º piso? Hay alguien que quiere conocerte. Eso fue suficiente. Salí corriendo de ahí gritando. Bajé las escaleras tan rápido que me caí en el último escalón del 3er piso. Me raspé las manos y las rodillas, pero no me detuve. Seguí corriendo hasta la caseta. Las luces del edificio se prendieron de repente como si nada hubiera pasado. Me quedé en la caseta el resto de la noche temblando. No hice más rondas. No me moví de ahí hasta que llegó la luz del día. Cuando Beto llegó en la mañana me vio la cara y supo que algo malo había pasado. Le conté todo. Esperaba que se riera de mí o que pensara que estaba loco. Pero no lo hizo. Se puso serio y me dijo algo que me dejó helado. Mi tío trabajó aquí hace como 20 años, me dijo. Él también vio cosas raras. Me contó que este edificio se construyó sobre un terreno donde antes había un hospital viejo. Un hospital donde pasaron cosas muy feas. Cosas de las que la gente no quiere hablar. Mi tío dice que las personas que no pudieron encontrar paz quedaron atrapadas aquí y que cada tanto buscan a alguien que las acompañe. Le pregunté qué pasó con su tío. Beto bajó la mirada. Se volvió loco, dijo en voz baja. Ahora está internado en un hospital psiquiátrico. Dice que las voces nunca lo dejaron en paz, ni siquiera después de renunciar. Sus palabras me aterraron más que cualquier aparición. La idea de que esto no terminara aunque me fuera de ahí.
La idea de que lo que fuera que habitaba ese lugar pudiera seguirme a mi casa, a mi familia. Esa noche no fui a trabajar. Llamé diciendo que estaba enfermo. El señor Garza se molestó, pero no podía obligarme a ir. Necesitaba un descanso. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir si el dinero valía la pena. Pasé todo el día en mi casa sin poder dormir. Mi esposa notó que algo estaba mal, pero no le conté nada. No quería asustarla. Además, parte de mí todavía esperaba que hubiera una explicación lógica para todo. Al día siguiente, viernes, recibí una llamada del señor Garza. Su voz sonaba alterada. «Marcos, necesito que vengas ahora mismo al estacionamiento», me dijo. Pasó algo grave. Le pregunté qué había pasado, pero no me quiso decir por teléfono. Solo me pidió que fuera lo más rápido posible. Algo en su tono de voz me asustó. Era miedo. El señor Garza, un hombre que siempre sonaba seguro y mandón, tenía miedo. Llegué al estacionamiento como a las 3 de la tarde. Había una patrulla afuera y 2 policías hablando con el señor Garza. Cuando me vio, él vino corriendo hacia mí. «El vigilante de anoche no salió en la mañana», me dijo. «Contratamos a alguien para que cubriera tu turno. Se llamaba Roberto, un muchacho joven que acababa de salir de la preparatoria. Lo encontramos hace 2 horas. Se me hizo un nudo en la garganta». «¿Dónde estaba?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «En el 5º piso», dijo el señor Garza con voz quebrada. «Está vivo, pero no responde. No habla. No se mueve. Solo mira al techo con los ojos bien abiertos. Los paramédicos dicen que está en shock. Algo lo asustó tanto que su mente se apagó. Sentí que me faltaba el aire. Esto era mi culpa. Yo sabía que ese lugar era peligroso y no le advertí al muchacho. No le dije nada porque tenía miedo de sonar loco. Los policías me hicieron preguntas. Les dije que yo no había estado ahí esa noche, que estaba enfermo. Me preguntaron si había visto algo raro en el edificio durante mi tiempo trabajando ahí. Casi les cuento todo. Casi les digo de la figura sin rostro y la mujer del 4º piso. Pero me detuve. Sabía que no me creerían. Pensarían que estaba involucrado en algo. Así que les dije que no, que nunca había visto nada extraño. Se fueron después de 1 hora. El señor Garza me pidió que me quedara. Teníamos que hablar. «Marcos», me dijo cuando estuvimos solos, «sé que aquí pasan cosas que no se pueden explicar. Mi papá construyó este estacionamiento y él también las vio. Me advirtió antes de morir que nunca durmiera aquí, que nunca me quedara solo después del anochecer». Yo no le creí. Pensé que eran delirios de viejo, pero ahora sé que tenía razón. Le pregunté por qué no cerraba el lugar. ¿Por qué seguía poniendo gente en peligro? «No puedo», dijo con voz cansada. «Este negocio es mi único ingreso. Si lo cierro, pierdo todo. Además, ¿quién me creería si les digo la verdad? Pensarían que estoy loco». Me ofreció el triple de mis sueldos y volvía a trabajar. 3 veces lo que ganaba originalmente. Era una cantidad de dinero que cambiaría la vida de mi familia. Podríamos pagar las deudas, comprar las medicinas que mi hijo necesitaba, hasta ahorrar un poco para el futuro. Pero no sé si lo valía. No sé si alguna cantidad de dinero valía lo que ese lugar me estaba haciendo. Le dije que lo pensaría. Él asintió y me dio una tarjeta con un número telefónico. «Si decides quedarte, llámame». «Pero Marcos, escucha esto bien. Nunca subas al 5º piso. Pase lo que pase. Escuches lo que escuches. Nunca vayas ahí arriba. Es donde están los peores. Los que no quieren irse. Los que buscan compañía para no estar solos en la oscuridad». Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama pensando en qué hacer. Mi esposa Lucía dormía a mi lado, pero yo me sentía completamente solo. Seguía viendo en mi mente la cara de esa mujer del 4º piso, sus ojos negros, su sonrisa horrible y su voz diciendo mi nombre. Al final el dinero ganó. Siempre gana. Llamé al señor Garza al día siguiente y acepté volver. Me odiaba a mí mismo por hacerlo, pero no veía otra salida. Volví al trabajo el lunes. El estacionamiento se sentía diferente. Más oscuro a pesar de que todas las luces estaban encendidas. El aire era pesado y había un olor extraño, como a flores muertas. Beto me vio llegar y negó con la cabeza.
Estás loco, Marcos, me dijo. Deberías irte de aquí mientras puedas. Yo solo asentí. Tenía razón, pero era muy tarde para mí. Ya estaba atrapado. Esa noche, cuando empezó mi turno, me preparé mentalmente para lo que pudiera pasar. Revisé todas las lámparas. Me aseguré de que mi celular estuviera completamente cargado. Hasta me llevé una imagen de la Virgen de Guadalupe que mi mamá me había dado años atrás. No soy muy religioso, pero en ese momento estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Las primeras horas pasaron sin problemas. Hice mi ronda de las 12. Primero, segundo y tercer piso. Todo tranquilo. No subí al cuarto. Y definitivamente no pensaba acercarme al quinto. Cuando volví a la caseta me sentía un poco más calmado. Tal vez esta noche sería diferente. Tal vez las cosas malas ya habían pasado, pero yo sabía en el fondo que eso no era cierto. Lo que habitaba ese edificio apenas estaba comenzando conmigo. A la 1:30 de la mañana el teléfono de la caseta sonó. Eso era extraño. Ese teléfono nunca sonaba a esas horas. Dudé antes de contestar. Dejé que sonara 5 veces antes de levantar la bocina. Bueno, dije con voz temblorosa. Al principio solo escuché estática. Luego, entre el ruido, escuché respiraciones. Varias. Como si hubiera muchas personas del otro lado de la línea. Y entonces una voz habló. Era la misma voz de la mujer del vestido blanco. Te estamos esperando, Marcos, dijo. Sube, ya es hora. Colgué el teléfono de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Miré las cámaras de seguridad. Todos los pisos se veían vacíos. Pero algo me decía que las cámaras no mostraban todo. Que había cosas ahí que la tecnología no podía captar. El teléfono volvió a sonar. No lo contesté. Siguió sonando por 5 minutos. 10, 15. El sonido resonaba en toda la caseta volviéndome loco. Finalmente tomé el teléfono y arranqué el cable de la pared. El silencio que siguió fue casi peor. Entonces escuché golpes. Venían de arriba, del techo de la caseta. Golpes fuertes y rítmicos, como si alguien estuviera caminando arriba de mí. Pero no había nada sobre la caseta. Era un espacio cerrado. Imposible que alguien estuviera ahí arriba. Los golpes continuaron, cada vez más fuerte, más rápido, como si lo que fuera que estaba ahí arriba se estuviera enojando. Las paredes de la caseta temblaban con cada golpe, y entonces se detuvieron. El silencio volvió, pero era un silencio malo, podía sentirlo. Algo estaba por pasar, algo peor que todo lo anterior. Miré las cámaras otra vez, y lo que vi me hizo soltar un grito. En la pantalla que mostraba el cuarto piso había figuras, docenas de ellas, todas paradas en el pasillo mirando directo a la cámara. Hombres, mujeres, niños, todos con la misma expresión vacía, todos con los mismos ojos negros, y todos caminaban hacia las escaleras. Venían hacia mí. Me quedé paralizado viendo las cámaras. Las figuras bajaban las escaleras lentamente, todas juntas, como una procesión. En la pantalla del tercer piso aparecieron. Luego en el segundo. Se acercaban cada vez más a donde yo estaba. Tenía que salir de ahí. Agarré mis cosas y corrí hacia la salida principal. Pero cuando llegué a la puerta, estaba cerrada. La empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. Era imposible. Esa puerta nunca se cerraba con llave desde adentro. Siempre podía salir, pero ahora estaba completamente trabada. Escuché pasos detrás de mí, pasos lentos y pesados de muchas personas. Me volteé y los vi. Estaban ahí, en el primer piso, todos juntos mirándome. Sus caras pálidas brillaban en la penumbra. Sus ojos negros me veían sin parpadear. Y todos sonreían con esas sonrisas horribles. La mujer del vestido blanco estaba al frente. Extendió su mano hacia mí. «Ya no puedes irte, Marcos», dijo con esa voz que me helaba la sangre. «Este lugar te ha reclamado. Ahora eres parte de nosotros, para siempre». Grité y corrí hacia las escaleras. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme de ellos. Subí al segundo piso, luego al tercero. Los escuchaba detrás de mí. Sus pasos, sus susurros, sus risas. Seguí subiendo. Cuarto piso. Y sin darme cuenta, sin poder detenerme,
Mis piernas me llevaron al quinto piso, el lugar donde me habían advertido que nunca fuera. Cuando llegué arriba, las luces parpadearon y se apagaron. Solo la luz de mi lámpara iluminaba el lugar. El quinto piso era diferente a los demás. Las paredes estaban manchadas con algo oscuro que parecía sangre vieja. Había marcas en el suelo, símbolos que no reconocía, y en el centro del piso había una puerta que no debería estar ahí. Una puerta negra sin manija. Los pasos detrás de mí se detuvieron. Volteé y los vi a todos parados al principio de las escaleras. Ya no se movían, solo miraban, esperando. La puerta negra comenzó a abrirse sola, muy despacio. De adentro salía una luz roja y un calor horrible. Y también salían voces, miles de voces gritando en agonía. Entendí en ese momento lo que era ese lugar. Entendí por qué todos estaban atrapados ahí. El edificio no era solo un edificio, era una puerta, un portal a algo más allá. Y todos los que habían sido reclamados por ese lugar estaban esperando a que alguien más cruzara para poder ser liberados. Pero yo no iba a cruzar esa puerta. No iba a darles lo que querían. Con toda la fuerza que me quedaba, corrí hacia el borde del quinto piso, hacia el espacio abierto desde donde se veía la calle abajo, y salté. La caída pareció durar una eternidad. Vi mi vida pasar frente a mis ojos. Vi a mi esposa, a mis hijos, todo lo que estaba dejando atrás. Cerré los ojos y esperé el impacto, pero nunca llegó. Abrí los ojos y estaba de vuelta en la caseta, sentado en mi silla, como si nada hubiera pasado. Miré el reloj. Marcaba las 2 de la mañana, la misma hora en que todo había comenzado. Pensé que había sido un sueño, una horrible pesadilla, pero entonces vi mis manos. Estaban manchadas con esa sustancia oscura del quinto piso, y en el espejo detrás de mí vi mi reflejo. Mis ojos ya no eran míos, eran negros, completamente negros. Traté de gritar, pero no salió sonido. Traté de levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en mi propia carne, prisionero, y entonces escuché su voz, la voz de la mujer. Pero ahora venía de adentro de mi cabeza. Bienvenido a casa, Marcos. Ahora eres uno de nosotros. Ahora esperarás aquí hasta que llegue el siguiente. Y entonces tal vez, solo tal vez, puedas descansar. Eso fue hace 6 meses. 6 meses en los que he estado atrapado en este edificio. Mi cuerpo sigue haciendo las rondas. Sigue trabajando el turno de la noche. Pero yo ya no estoy en control. Soy solo un pasajero, un observador de mi propia vida. Durante el día, cuando llega mi reemplazo, mi cuerpo se va a casa. Actúa normal frente a mi familia. Pero yo no puedo hablarles. No puedo advertirles. Solo puedo ver desde adentro de esta prisión. Y cada noche, cuando vuelvo al estacionamiento, las voces se hacen más fuertes. Me dicen cosas. Me muestran cosas. Cosas que pasaron en este lugar hace muchos años. Cosas horribles que nunca deberían haber pasado. Ahora yo también espero. Espero a que llegue alguien más. Alguien que cometa el error de subir al quinto piso. Alguien que pueda tomar mi lugar. Pero hasta entonces estoy atrapado aquí, en este edificio maldito, en este infierno de cemento y oscuridad. Y lo peor de todo es que sé que nunca voy a salir. Sé que mi familia eventualmente notará que algo está mal. Que el hombre que regresa a casa cada mañana no soy realmente yo. Y cuando eso pase, cuando finalmente se den cuenta, ya será demasiado tarde, porque este lugar no suelta a los suyos. Una vez que te reclama, eres suyo para siempre. Así que si alguna vez ven un anuncio de trabajo para vigilante nocturno en un estacionamiento viejo del centro de Monterrey, no lo tomen. No importa cuánto dinero ofrezcan. No importa qué tan desesperados estén, porque el precio que pagarán será mucho más alto que cualquier sueldo. Y cuando estén ahí, solos en la oscuridad, tal vez me vean. Tal vez vean a Marcos Vargas, el vigilante del turno nocturno. Les sonreiré. Les diré que todo está bien, que es un trabajo fácil. Pero mírenme a los ojos, mírenme bien, y verán la verdad. Verán lo que realmente soy ahora. Verán que ya no hay esperanza, ni para mí, ni para el siguiente que llegue. Porque en este lugar, la oscuridad siempre gana.
y nunca te deja ir.